¿cierto? Todo eso va configurando esa noción integral de desarrollo y de oportunidades. Y ahí nos preguntamos entonces cómo influyen los factores sociales en el grado y en el alcance, ¿cierto?, para que los individuos puedan ejercer esa libertad que precisamente se traduce en desarrollo. Y aparece un concepto que para Amartya Sen es crucial, que es la noción de agencia personal. Y quiero utilizar este concepto para ligarlo luego a la importancia que tiene la educación básica, preescolar, primaria, secundaria. Y es que la agencia personal es la habilidad que tienen los sujetos para definir las metas propias de forma autónoma y de actuar a partir de esas metas que se logren trazar. En otras palabras, es la capacidad individual para potenciar metas deseables, la capacidad de hacer aquello que los individuos desean, la capacidad de desear y la capacidad efectiva de realizar. Y ahí hay una distinción que hace Amartya Sen entre el espacio de deseos y el espacio de realizaciones. Y es que no todos tienen la misma capacidad de desear en una sociedad. No todos tienen las mismas oportunidades de soñar. No todos tienen las mismas oportunidades de desear el acceso a bienes físicos o a bienes o a servicios, ¿cierto?, que proveen esas sociedades. La acción, la intención, el significado, la motivación, las metas que los individuos logren edificar, sus objetivos que se tracen con claridad, las obligaciones, los acuerdos, en fin, la misma idea del bien que los individuos logren configurar en una sociedad, hacen parte de esa noción integral de agencia personal y que está ligada al concepto de desarrollo. Y aquí, si uno lo mira desde una perspectiva psicológica, diría que la agencia personal es el grado de funcionamiento autónomo de los individuos, pero con eso no basta. Es necesaria una agencia colectiva, o sea, un esfuerzo socialmente coordinado e interdependiente, como lo plantean algunos autores, que complemente efectivamente los esfuerzos individuales. En tal sentido, la agencia personal para Sen es un aspecto integral de la libertad. Si ustedes vieron el informe que publicó ayer el DANE está reestructurando su concepto de calidad de vida y la noción de pobreza. Y pueden ver en una diapositiva que está circulando en los boletines del DANE, en donde a diferencia de las líneas convencionales de pobreza utilizadas corrientemente, o los índices de necesidades básicas insatisfechas, o incluso los índices de calidad de vida que tienen algo de multidimensionalidad, hoy en día el DANE habla de un concepto multidimensional de pobreza. Y quiero resaltar que en ese concepto aparecen 5 grandes factores: las condiciones educativas de los hogares, las condiciones de la niñez y la juventud, del trabajo, la salud, los servicios públicos y las condiciones de la vivienda. Y en el primero, en las condiciones educativas del hogar, se resalta el logro educativo, el analfabetismo. Y en las condiciones de la niñez y la juventud está la asistencia escolar, el rezago escolar, el acceso a los servicios que tienen los infantes y por supuesto la presencia del trabajo infantil. Cuando hablamos, por ejemplo, del logro, para el DANE hoy en día se dice que el logro se mide como aquellos que tienen educación superior a 9 años, de acuerdo con las metas constitucionales. Si están por debajo los individuos de los 9 años educativos, entonces se consideran en estados carenciales. La asistencia escolar alude a los hogares con al menos un niño entre los 6 y los 16 años que se encuentra escolarizado. Si los niños no están escolarizados, entonces nos encontraríamos, ¿cierto?, en el diagnóstico, individuos en estados de privación relativa y privación absoluta. Y el rezago se refiere al número de años aprobados,
si es superior o inferior a la norma. Cuando es inferior a la norma, entonces estaríamos hablando de un rezago. Si ustedes miran las cifras detalladas que publicó el DANE ayer y que hoy en día se están discutiendo en los medios de comunicación, precisamente esos componentes que he subrayado son los componentes críticos, por ejemplo, en las zonas rurales y en algunas de las principales áreas metropolitanas. A pesar de que hemos tenido progresos considerables, todavía presentamos un retraso de enorme magnitud que implica unos retos para los gobiernos en términos de inversión, no solamente en infraestructuras, sino inversión en el mejoramiento de la calidad. ¿Por qué son importantes las competencias escolares en la educación básica, en esta línea argumentativa? Y es que hace parte precisamente de esa noción integral de desarrollo. Y las oportunidades de los individuos se generan precisamente a partir de las oportunidades que tengan de aprender, de conocer, de leer, a realizar procedimientos, de razonar, la capacidad argumentativa. Y me quiero detener y voy a mostrar una cifra rápidamente desde la perspectiva de la economía de la educación, teniendo en cuenta que el concepto integral de calidad, ¿cierto?, amerita una reflexión multidisciplinaria que incluya todos aquellos componentes que los economistas o los sociólogos quizá dejemos a veces a un lado. Entonces, ¿por qué son importantes las competencias escolares? El razonamiento parte, por ejemplo, de que la competencia lectora se expresa en la habilidad para comprender y utilizar formas lingüísticas en el proceso de interacción con los demás. Por ejemplo, el entendimiento de los textos que proporcionan información, conocimiento, disfrute. En la dimensión de comprensión, pues por supuesto es importante obtener información, pero también aprender a realizar inferencias, a interpretar, integrar ideas. En los propósitos se encuentra el manejo de textos, la comprensión de estructuras narrativas y la identificación de las tramas argumentativas. Y en las conductas y en las actitudes, el disfrute o la obligación de los sujetos cuando se enfrentan a textos. Según Lindbergh, Seidel y Brooks, los desarrollos o dificultades que se observan en la proficiencia lingüística, por ejemplo, y en las competencias en razonamiento en los primeros años, predicen el grado de analfabetismo o alfabetismo funcional en la adolescencia o en la vida laboral. Y predice algo sobre la fluidez con la que los individuos actuarían en su vida adulta y de la seguridad con la que trazan metas o la seguridad con la que emprenden sus proyectos. Y en el caso nuestro, podríamos pensar entonces cuál es la confluencia de factores de logro en las escuelas en donde el componente de lectoescritura, la formación, ¿cierto?, en las demás áreas del conocimiento son esenciales. Y ahí utilizo uno de los modelos convencionales que he logrado sintetizar después de varios trabajos, después de una revisión exhaustiva de los trabajos de James Coleman en la década de los 60, con su famoso informe Coleman, en el que detectaba que la escuela cuenta, pero que después de que la campana suena, el background familiar y la calidad de los entornos microlocales son factores decisivos en la determinación de las trayectorias de acumulación de capital humano de los sujetos y en las oportunidades de inserción a la vida laboral, a la movilidad social. Y lo podríamos sintetizar en 5 grandes esferas: la dimensión familiar, el background familiar; la dimensión local, el municipio, la comunidad. No es lo mismo educarse en Bogotá que educarse en Auriaquí, en Antioquia, e interactuar en Bogotá que interactuar en Auriaquí, Antioquia. No es lo mismo educarse en Bogotá que educarse en el Silicon Valley. No es lo mismo, por supuesto, interactuar en grandes áreas metropolitanas que en zonas rurales atrasadas, ¿cierto?, y desprotegidas por la presencia gubernamental. Pero adicional a esto también está la escuela, y están las capacidades innatas de los individuos, y está la esfera gubernamental en sus modelos de financiamiento educativo, ya sean modelos centralizados o descentralizados, las políticas públicas de financiación educativa,
la dimensión del gasto para educación básica. Todos estos componentes, que no voy a entrar a detallar, pues por supuesto, explican las diferencias en los logros y en las realizaciones escolares. Esas diferencias que se traducen en los grados alcanzados, en el desempeño en las pruebas estándares nacionales o internacionales, de alguna forma están explicadas por la mezcla multidimensional de los efectos microlocales, el efecto de la familia, el esfuerzo de la escuela, la dotación de la escuela, las capacidades innatas de los individuos y por supuesto por una política educativa que sea consistente y que permita que fluya una cantidad de recursos adecuados. Quiero mostrar a ustedes algunos datos para ver la magnitud de la brecha educativa en Colombia.